perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mi querido hermano y hermana. Espero que usted esté muy bien donde sea que me esté viendo en este momento o me esté escuchando. La semana pasada hablamos acerca de un tema increíble llamado el Dios de toda esperanza. Espero que el Espíritu Santo te haya podido hablar, espero que Dios te haya capacitado, espero que también hayas nacido de nuevo si no conocías a Jesucristo y si ya lo conoces, que tengas esa esperanza que nos lleva a pensar de triunfo en triunfo. Quiero que entiendas que la esperanza se encuentra en la mente, no en el corazón. En el corazón se encuentra la fe, pero la esperanza está aquí en la mente. A tal punto que el apóstol Pablo dijo que la esperanza como yelmo de salvación. Así que hoy quiero hablarte de esta segunda parte, el Dios de toda esperanza. Porque sí, Dios nos da esperanza, una esperanza no ilusoria, no a modo de sueño, sino una esperanza viva y eficaz. El significado de esperanza, mi querido hermano y hermana, es esperar confiadamente lo bueno. ¿Está usted esperando algo bueno de parte de Dios el día de hoy? La esperanza produce constancia, durabilidad y perseverancia. ¿Ha estado usted perseverando en lo que Dios le dijo que hiciera, en lo que Dios le dijo que emprendiera en su vida, ya sea a nivel laboral o a nivel familiar? ¿Usted tiene una esperanza sólida en Jesucristo? Hemos dicho también que la esperanza nace cuando crees en la resurrección de Jesús. Así que el día de hoy también vamos a tocar el tema de la resurrección, las evidencias que hay a favor de la resurrección y las teorías que hay en contra de la resurrección. Quiero hablar de este tema porque me parece muy importante. Yo quiero que usted tenga una esperanza fuerte, una esperanza viva en Jesucristo y en su palabra, una esperanza sólida en Dios. También había dicho acerca de un dicho popular que se dice así: mientras hay vida, hay esperanza. Y donde hay esperanza, mi querido hermano y hermana, hay vida. Y donde no hay esperanza, pues no hay vida como tal. Así que Dios sí quiere que tengas esperanza. Dios quiere que renueves tu mente, que cambies tu manera de pensar por completo. Y a todas estas, recuerdo hace varios tiempo atrás escuchar un chiste que habla mucho acerca de la esperanza. Y quiero dártelo el día de hoy. Se encontraba una madre muy angustiada, preocupada por su hija, estaba preocupadísima, ya habían pasado 48 horas, la hija no había llegado a su casa. Así que va y acude a la policía y acude a un oficial de policía. Y le dice, agente, necesito que me ayude, por favor. El agente le dice, sí, claro, señora, ¿en qué puedo servirle? Dijo, bueno, resulta y pasa que mi hija se perdió, se perdió hace 48 horas. Digo, ¿cómo se perdió hace 48 horas? Sí, sí, pero ya había salido, constantemente sale, no, ya no sale de la casa casi nunca. ¿Cómo así? Señora, bueno, está bien, gracias por el dato. Hace 48 horas. Y cuénteme, señora, ¿cómo se llama su hija? La señora responde, agente, mi hija se llama Esperanza. El agente dice, ah, bueno, pues tranquila, señora. Y la señora dice, ¿por qué? Dijo, porque recuerde esto, señora, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, espero que eso también simbolice algo en su vida. La esperanza es lo último que se pierde. Si usted pierde la esperanza, también pierde la fe. Al igual que si usted llega a perder el día de hoy su fe en Dios, también perderá la esperanza. Lo uno conlleva lo otro. Así que, mi querido hermano y hermana, quiero que usted vaya por favor conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Voy a leerte este precioso capítulo en la versión Reina Valera de 1960. Y dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. La esperanza en Dios tiene dos aspectos importantes. El primero, mi querido hermano y hermana, es que nos motiva a vivir una vida piadosa. Y también me atrevo a decir el día de hoy que cualquier persona que lee el Nuevo Testamento con una mente abierta se dará cuenta que la principal motivación del apóstol Pablo y de los apóstoles del Señor Jesucristo es esta: tener una expectación del regreso del Señor Jesucristo. A tal punto, por eso salían a predicar como lo hacían. Ellos decían, Jesucristo ya viene de una vez, es inminente, y de por sí que el rapto
para la iglesia es inminente. Así que ellos iban, predicaban a todo lugar porque tenían esta preciosa esperanza. Volveremos a ver a Jesucristo. Así que la esperanza en Dios nos da la motivación para poder vivir una vida piadosa, una vida recta delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de las personas también. El segundo aspecto acerca de esta esperanza, el segundo efecto, es que esta preciosa esperanza nos libera de la esclavitud del tiempo. Claro, porque al creer en la resurrección de Jesucristo y al creer que en Jesús y al saber que estamos en Él, entonces tú ya no le tienes ningún tipo de temor a la muerte. Te liberas de este sentimiento de temor, que es el sentimiento de por sí más grande para el ser humano. Ningún ser humano quiere morirse. Ningún ser humano quiere ir a la tumba. Nadie quiere morir, a menos de que tengas esta preciosa esperanza en Jesucristo. Sabes que si te llegas a morir, básicamente te vas a encontrar con tus seres queridos, con Jesucristo, y vas a estar para siempre con Él. Eso es algo maravilloso, ¿no le parece a usted? En este día y pues más en toda esta situación que estamos pasando como población, como seres humanos, pandemias, enfermedades, donde la gente no tiene esperanza alguna de sobrevivir. Pues no hay nada más hermoso que esta preciosa esperanza en la resurrección de Jesucristo. Esto nos libera, porque cuando usted entiende que la vida no es solo vivirla aquí nomás, sino que es un preámbulo para la eternidad, entonces usted vive a la luz de la palabra de Dios, usted vive a la luz de la moral de Dios, a la luz de la voluntad divina. Y esto hace este precioso efecto de la esperanza en Dios. Entonces, en resumidas cuentas, la esperanza hace dos cosas en la vida del creyente. Lo primero, número uno, nos motiva a vivir una vida piadosa. El número dos, que tiene un efecto que nos libera de la esclavitud del tiempo. Usted ya no mirará los problemas como los veía anteriormente, como no, estas tribulaciones me van a destruir, no, esta angustia me va a destruir. No, 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 usted mira esto como un preámbulo para la eternidad. Usted dice, bueno, aquí puedo sufrir un poco, pero en la eternidad estaré con el Señor para siempre. La esperanza en Dios nos fortalece para vivir entonces una vida piadosa. Y hablando acerca de todo esto de la esperanza, acerca de la necesidad de tener fe, de tener esperanza, también tenemos que entender lo siguiente. Algunas personas no creen en Dios y su principal razón es porque han pasado vidas terribles, le han pasado atrocidades inimaginables también. Así que algunos cierran su puño y dicen, Dios no existe. ¿Por qué? Porque si el mal existe, entonces eso quiere decir que Dios no existe. He escuchado mucho esto a muchas personas. Algunas personas les he predicado de Jesucristo, les he dicho, mira, Dios te ama, Dios tiene un buen plan para tu vida, Él vino, murió por ti. Él dijo, sí, bueno, gracias, pero la verdad yo no creo que Dios exista, porque a mí me han pasado cosas muy malas. Yo no creo que Dios exista porque el mundo entero está lleno de maldad. Así que yo entiendo a esa persona y entiendo también el argumento de esa persona, de ese querido joven o esa querida dama que ha pasado por un sinnúmero de sufrimiento en su vida. Pero también déjeme decirle algo importante. Yo entiendo que todo el mundo experimenta el mal, lo sé. El sentido del mal es universal y pasa a través del tiempo, sobrepasa la cultura, sobrepasa los siglos de los siglos. El mal está allí. El mal prueba, dicen algunos ateos, sin lugar a dudas, que Dios no existe. Pero este argumento realmente es un poco pálido, no es algo muy fuerte. Así que, por favor, escúcheme muy bien. Si usted cree que el mal existe, también debe creer que el bien existe. Si usted cree que el mal existe, el bien también existe, porque el bien y el mal conviven el uno con el otro. El ser humano tiene una libre elección de escoger tanto lo bueno o lo malo. Así que aquí viene un argumento que me encantaría darte el día de hoy. Dios es real. Sí, claro que sí. Así como existe el mal, también existe el bien. Y esto es importante. Los argumentos de los ateos es esto. Es que existe esto y si existe el mal, entonces no existe el bien. Y si existe el bien, entonces tenemos el derecho de asumir que existe una ley moral o no tendríamos manera de medir el bien o el mal. Óyeme bien. Si el bien existe, porque algunas personas dicen, no creo en Dios porque existe el mal, bueno, pero también tiene que darse cuenta que también existe el bien. Entonces, si existe el bien, entonces tenemos que asumir que existe una ley moral y no tendríamos la manera de medir esta ley moral, la ley del bien y el mal, si no hubiese una ley moral absoluta.
Si existe una ley moral, teníamos que decir que hay un dador de esa ley moral. No tendremos una base para una ley moral objetiva entonces. Y con una ley moral objetiva me refiero a lo siguiente. Quiero decir una definición del bien y el mal que es absolutamente verdadera. Verdadera en todo tiempo y en todo lugar y para todas las personas. Quiero volver a repetírtelo para que lo entiendas muy bien. Alguien dice, es que yo no creo en Dios porque existe el mal. Sí, pero yo también tengo que decirte, sí, pero es que no solo existe el mal en el mundo, también existe el bien. Y si existe el bien, entonces hay una regla, hay una ley para medir el bien y el mal. Y hasta ahí todos lo entendemos. Y si existe una ley moral o una regla moral, tenemos que decir que hay un dador de la ley moral. Y no, o si no, no tendríamos una base para una ley moral objetiva. Así que el problema de este argumento es el siguiente. Cuando una persona atea dice y argumenta que no cree en Dios porque existe el mal, entonces su argumento palidece ante esto. Cuando un argumento de esto se levanta, entonces el ateo no solo tiene que decir que existe algo mal en el mundo o existe maldad en el universo, sino también tiene que mirar que existe también bien. Y si existe el bien, entonces hay una ley moral para medir lo bueno y lo malo. Y si hay una ley moral, entonces también existe un dador de esta ley moral. Y allí viene y se palidece un poco más este argumento. ¿Por qué? Por lo segundo. Así que si hay un dador de esta ley moral, hay absolutos morales que ellos están obligados a seguir. Si algo tiene que haber causado que la humanidad conozca la diferencia entre el bien y el mal, porque entonces tendríamos que echar a un lado toda nuestra experiencia humana para quitar la causa y el efecto. Óyeme bien, algo tiene que haber causado que la humanidad conozca la diferencia entre el bien y el mal. El ser humano nace con una conciencia acerca del bien y el mal. Alguien podría decir, bueno, es que yo no creo en Dios porque existe el mal. Sí, pero también existe el bien. Y si existe el bien, entonces hay una norma y una ley moral para determinar qué es bueno y qué es malo. Y si hay una ley o una norma para determinar qué es bueno y qué malo, entonces también podemos decir que hay un dador que nos determina qué es bueno y qué es malo. Y esto es muy importante. Y cuando me refiero a la ley moral, me refiero a una ley moral objetiva, una ley moral que se cumple aquí en Colombia y se cumple también en Brasil y se cumple también en China. Por ejemplo, no matarás, no matarás. Las personas saben en todo el mundo que matar es malo o violar es malo. Así que sí hay un tipo de conciencia entre el bien y el mal. Cuando uno habla de esto a una persona que no tiene temor de Dios y que no cree en Dios, entonces algunos ateos argumentan que la evolución causó nuestro sentido de moral, dando así por entendido de que Dios no existe y que no necesitamos a Dios en la ecuación. Y quiero decirte algo muy importante. El apóstol Pablo dijo que anteriormente en esta tierra, nosotros los seres humanos vivíamos en esta tierra sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y es que vivir sin Dios es vivir igual sin esperanza. Cuando algunas de estas personas argumentan esto, entonces también tenemos que mirar este tipo de argumentación. El problema principal de esto es que niegan el principio de causalidad. Cuando alguien dice, no, es que la nada por nada es igual a algo, entonces niegan el principio que nos rige a todos nosotros, el principio que rige a las matemáticas, el principio que rige a la ciencia, y es que el principio de la causalidad, mi querido hermano y hermana, es un principio inviolable. El principio de la causalidad es relativamente es muy sencillo de explicar. El principio de la causalidad dice lo siguiente, que todo efecto tiene una causa, que todo efecto tiene una causa. Este ha sido uno de los más grandes argumentos cristianos en contra del ateísmo. Y quiero leértelo para ti. Por muchos años los cristianos hemos argumentado que el diseño que vemos a nuestro alrededor es muestra de que alguien lo hizo. Es una explicación racional basada en un claro caso de causa y efecto. En otras palabras, es lo que nosotros llamamos el principio de causalidad. Después de todo, vivimos en un mundo donde cualquier efecto puede ser ligado a una causa. Después de todo, vivimos en un mundo donde cualquier efecto puede ser ligado a una causa. Y esto es importante que lo entiendas. Y voy a darte el siguiente ejemplo. Y para eso vamos a utilizar nuestra imaginación el día de hoy. Traje estas gafas, un poco más deportivas. Ah, muy bien. Quiero que usted se meta conmigo en esto. Vivimos en un mundo donde cualquier efecto puede ser ligado a una causa.
O sea, no es que las cosas pasen porque sí, no es que algo pase porque sí, no es que tengamos un libro porque sí, no es porque alguien trabajó para obtener lo que obtenemos el día de hoy, libros, material, un celular inteligente, por decirlo de esta forma. Pero supongamos que el día de hoy yo me encuentre manejando en un grandioso carro. No, bueno, no lo sé. Supongamos que sea un carro modesto, un Ferrari, por ejemplo. Me encontraba manejando un Ferrari y de repente la bombilla de adelante ¡puf! Se rompe. No sé, estoy manejando y se rompe. Bueno, si bajo y la reviso, digo, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió mi bombilla? Algo pasó, no lo entiendo. Y si alguien me llega a decir, no, Javier, es que la bombilla de al frente se rompió porque sí, yo digo, eso no tiene sentido, hombre. ¿Por qué? Por el principio de causalidad. Todo lo que vemos el día de hoy, todo el efecto del universo tiene una causa principal que es lo que nosotros determinamos como Dios. Entonces, este argumento de que los ateos dicen, no, como que no, bueno, la evolución hizo que nosotros fuéramos personas morales, también tiene otro gran problema. El segundo gran problema de esto es el siguiente, que ningún evolucionista ha explicado cómo un universo impersonal, cuando me refiero a un universo impersonal, o sea, que no tiene un sujeto concreto, o sea, que no hay nadie que lo hizo. Ellos no han explicado cómo un universo impersonal y amoral, o sea, sin ningún tipo de moral, sucedió solo, de la nada. Ellos no han podido explicar cómo es que la nada más nada es igual a algo. No lo han podido explicar. Han intentado sacar algún tipo de teoría, como por ejemplo, digamos, una partícula supremamente pequeña llamada el taquión. Una partícula que según ellos, una partícula hipotética, óyeme muy bien, que según ellos se mueve más rápido que la velocidad de la luz y que eso hizo que ¡fum! Se diera como tal origen al universo. Bueno, el hecho es que los científicos del CERN han estado investigando esto por muchísimo tiempo y no han encontrado absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque el taquión no existe. El taquión no existe. Esta partícula que se mueve más rápido que la velocidad de la luz no existe. Es solo eso. Es solo una teoría. Es solo una hipótesis para explicar por qué el universo se dio sin la causa aparente, que es Dios mismo. Así que ellos no han podido, ni siquiera han podido explicar cómo un universo impersonal y más encima amoral, combinados estos dos, han podido producir una base moral sólida para la vida de todo ser humano. ¿No le parece, literalmente no le parece algo absurdo pensar que todos los miles de millones de combinaciones que pudiera haber producido el azar del universo, el ser humano terminó con ideas de la verdad, el bien y el mal y la hermosura? Eso es algo absurdo. De alguna u otra manera, nosotros los seres humanos tenemos la definición de belleza. Belleza es igual a armonía más simetría. Nosotros sabemos cuando algo es bello. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos dicen por la evolución. Es absurdo. ¿Cómo es posible que un universo que es impersonal, que no fue creado por nadie, según el argumento ateísta, y más encima es amoral, de la regla para medir de lo moral en el ser humano? ¿Y cómo es posible que más encima de eso también el ser humano tenga conceptos de la verdad, de la mentira, del bien y el mal y también de la hermosura? Y querido hermano y hermana, definitivamente algunos de los argumentos para no creer son absurdos, ¿no le parece a usted? Así que quería confrontar este argumento porque algunas personas que tal vez me ven o me oyen sienten dudas acerca de Dios y su existencia. Y no está mal en cierto sentido cuestionar por qué creemos en lo que creemos. Lo que está mal es quedarse allí y no mirar las evidencias, no salir corriendo a las evidencias. Hemos dicho que la esperanza más fuerte que nosotros tenemos como creyentes es la resurrección de Jesucristo. Claro, porque la resurrección de Jesucristo inmediatamente responde lo siguiente: ¿es válido el cristianismo? Y es que, mi querido hermano y hermana, si Jesús no resucitó, como dijo el apóstol Pablo, nuestra esperanza aquí en la tierra y nuestra fe no tiene sentido alguno. Pero si Jesús resucitó, entonces el cristianismo no es cualquier creencia, por decirlo de esta forma. El cristianismo es de por sí la respuesta de Dios para el ser humano. Si Jesús resucitó, el cristianismo es lo más importante que el ser humano pueda tener en su vida. ¿Por qué? Porque entonces quedaría demostrado que cualquier otro tipo de camino o cualquier otro tipo de credo o de religión que intente conducir a Dios es inválido. Queda demostrado en la resurrección
de Jesucristo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Y cómo entonces se valida la deidad de Jesús? A través de un hecho increíble: la resurrección, un hecho histórico, mi querido hermano y hermana, irrefutable. Y allá vamos, y el día de hoy vamos para eso. Entonces, el acontecimiento de la resurrección extrae de la filosofía la siguiente pregunta: ¿es válido el cristianismo? Pero al mismo tiempo se convierte en una pregunta histórica: ¿tiene el cristianismo una base históricamente aceptable? ¿Hay suficiente evidencia disponible que garantice la fe en la resurrección? Usted y yo podemos tener el día de hoy esperanza a pesar de que ya ha pasado más de 2000 años. ¿Tenemos algún tipo de base? Porque hace años atrás me encontraba hablando con una persona acerca de la fe cristiana, acerca de la resurrección. Esta persona era un científico bastante brillante. Había salido egresado de una universidad muy prestigiosa aquí en Colombia. Y él me dijo: yo no creo en Dios. Yo le dije: ¿pero por qué no? Digo: es que porque yo creo en la ciencia. Yo dije: pero tu argumento de la ciencia no tiene sentido, porque es que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se adquieren a través del análisis y de la investigación. Eso es ciencia. Lo que tú crees es en el método científico. Sí, el método científico te dice, te postula, digamos, una tesis, una teoría, y luego te encargas de averiguar, de investigar si es verdad o no es verdad. Después de averiguar si es cierto, entonces lo pruebas constantemente y dices: sí, definitivamente sí, esta tesis y esta teoría sí prueba que es cierto lo que decía este planteamiento de este hombre. Pero si no, entonces inmediatamente es desecho. Entonces, si alguien argumenta que la ciencia, que no cree en Jesús y que no cree en la resurrección porque cree en la ciencia, entonces se equivoca al plantear este tipo de argumento. No es así. Yo le dije: no, es que no es cierto. Y es que él dijo: es que la resurrección no es un hecho científico. Yo dije: es que no es un hecho científico, porque para que sea un hecho científico teníamos que traer a Jesucristo y decir: Señor Jesucristo, ven a este lugar, ahora muere, te vamos a matar y luego resucita. O sea, sí, constantemente. Ese es el método científico: prueba, prueba y hágale análisis, prueba y hágale análisis. Eso no pasó con Jesús. Así que la resurrección no es un hecho científico, sino más bien es un hecho histórico. Y esto es lo que quiero decirte al respecto. A continuación mencionaré algunos de los hechos más importantes en torno a la resurrección. Entonces, entiende esto, mi querido hermano y hermana. Cuando alguien te dice: es que yo no creo en la resurrección porque es un hecho científico, no es un hecho científico, se equivoca, porque la resurrección jamás será un hecho científico, sino será un hecho que histórico. Pero entonces tenemos una base histórica sólida para creer que Jesucristo realmente resucitó a los muertos. Y sí, mencionaré evidentemente algunas evidencias a favor de la resurrección, y también el día de hoy mencionaré solo dos teorías en contra de la resurrección. El día de hoy solo mencionaré dos, pero en el próximo sermón mencionaré las otras dos también en contra de la resurrección, para que usted vea que algunas de estas teorías en contra son tan absurdas que se requiere tener más fe para creer estas teorías que realmente la fe para creer en la resurrección. Entonces, vamos con la resurrección. Jesús de Nazaret, un profeta judío que afirmó ser el Cristo profetizado en las sagradas escrituras judías, fue arrestado, juzgado como un criminal político y posteriormente crucificado. 3 días después de su muerte y sepultura, algunas mujeres que fueron a ver su tumba encontraron que el cuerpo había desaparecido. Sus discípulos afirmaron que Dios lo había levantado de los muertos y que él se les había aparecido varias veces antes de ascender al cielo. A partir de esta base, el cristianismo se difundió por todo el imperio de Roma y ha continuado ejerciendo su gran influencia a través de los siglos. ¿Ocurrió realmente la resurrección? Sería la pregunta. Entonces, para eso tendremos que ver la sepultura de Jesucristo. De acuerdo a las costumbres funerarias de los judíos, el cuerpo de Jesús fue envuelto en una tela y unas 100 libras de especias aromáticas mezcladas hasta formar una sustancia pegajosa se aplicaron a los lienzos de tela que fueron colocados alrededor del cuerpo del Señor Jesucristo. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 19, versículo 39 al 40. Después de que el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba cavada en roca, una piedra sumamente grande que pesaba aproximadamente 2 toneladas fue rodada por medio de palancas y colocada en la entrada del sepulcro. Esto lo puedes ver en Marcos capítulo 16, versículo 4.
Una guardia romana compuesta por hombres rigurosamente disciplinados fue asignada para custodiar el sepulcro. Sí, claro, porque los líderes religiosos de ese momento recordaron que Jesús dijo: voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Así que ellos dijeron: no, necesitamos que se asigne una guardia para que los discípulos no vayan y roben el cuerpo de Jesucristo y luego digan que resucitó. Así que se asignó una guardia romana compuesta por hombres rigurosamente disciplinados. Fue asignada para custodiar el sepulcro. Y bueno, quiero decirte lo siguiente: el temor al castigo produjo una perfecta atención al deber, especialmente en las vigilias de la noche. Los guardias romanos sabían cómo era de severo la ley romana. La ley romana era muy, pero muy severa. De por sí que la crucifixión no era el único castigo severo que se le daba a un criminal. No era así. Según la historia, no era solo la crucifixión, sino también otro castigo era el destierro. Pero no el destierro como que, bueno, vete de aquí de Roma. No. Otro castigo, y quiero que me pongas mucha atención, que los romanos infligían a aquellas personas que se rebelaban a su autoridad, era la siguiente: era coger a un muerto, eso es algo terrible, cogían a un muerto y te cogían a ti, si tú eras la persona que lo iban a desterrar, te cogían y amarraban el muerto contigo y te mandaban al desierto. ¿Qué pasaba con esta persona? Bueno, pues imagínate esto: un muerto encima tuyo, la carne del muerto pudriéndose encima tuyo, pues tu carne también, consecuencia, tu carne también se podría. Y no solo esto, sino también los chulos venían y ¡pam!, empezaban a comer del muerto encima tuyo. Eso, mi querido hermano y hermana, suena algo atroz. Así que por eso los guardias estaban allí firmes, vigilando que nadie fuera a robar el cuerpo de Jesucristo. Así que esta guardia fue colocada en la tumba y también se colocó un sello romano que indicaba poder y autoridad. El sello tenía el propósito de impedir que la tumba fuera profanada. Cualquiera que hubiera tratado de mover la piedra de la entrada del sepulcro hubiera roto el sello, y como consecuencia la justicia romana habría actuado con su severidad tradicional, lo que básicamente caracterizaba el Imperio Romano. Por eso usted entenderá que el Imperio Romano duró más de 1000 años aquí en la tierra. Imagínese usted. Pues claro, la gente tenía temor, pavor de los romanos. Así que veamos lo siguiente. Y lo llamé de la siguiente forma porque eso fue lo que pasó: el curioso caso de la tumba vacía. Los seguidores de Jesús dijeron que él había resucitado a los muertos. Anunciaron que Jesús les había aparecido durante 40 días manifestándose y dándoles muchas pruebas infalibles de su resurrección. Esto lo encuentras en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 3. El apóstol Pablo dijo que Jesús apareció a más de 500 de sus seguidores al mismo tiempo, la mayoría de lo cual todavía vivían y podían confirmar lo que el apóstol Pablo escribió. Esto lo encuentras en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8. Ahora, concerniente a este tipo de evidencias, es un hombre de Dios llamado Arthur Michael Ramsay escribió: creo en la resurrección en parte porque hay una serie de hechos que son inexplicables sin ella. Escribió esto en un libro llamado Dios, Cristo y el Mundo. Ante el hecho de la tumba vacía, pues que era demasiado notorio para poder negarla, Paul Altus declaró que la resurrección no hubiera podido sostenerse durante ni un solo día, ni siquiera durante una hora, si el hecho de que la tumba estaba vacía no hubiese señalado claramente ante los interesados. No se hubiese señalado claramente ante los interesados. En otras palabras, los apóstoles dijeron: Jesucristo resucitó. Y aquellas personas que estaban interesadas decían: bueno, pues entonces muéstramelo. Y ellos iban y decían: esta es la tumba por la cual lo enterramos. Jesús era una persona bastante conocida en ese momento. La Biblia dice que Jesucristo tenía seguidores por doquier. En una ocasión se reunieron 5000 hombres, solo contando hombres y no contando mujeres. En otras palabras, a Jesús lo seguían multitudes casi de 15,000 a 20,000 personas. Así que imagínate el día en que Jesús murió. ¿Cómo no iban a constatar dónde había muerto Jesucristo? Jesucristo era una persona famosa, era una celebridad en ese momento. Así que cuando alguien decía: yo quiero saber dónde fue que enterraron a Jesús, ellos inmediatamente, los apóstoles, decían: aquí está, y está vacía. ¿Por qué? Porque resucitó. Así que el cristianismo no hubiera podido sostenerse ni un solo día, ni siquiera durante una sola hora, si el hecho de que la tumba estaba vacía no se hubiese señalado claramente ante los interesados. Paul
Mayer concluye, si se pasa cuidadosa, si se pesan cuidadosa y justamente todas las evidencias es justificable, según los cánones de la investigación histórica, llegar a la conclusión de que la tumba en que Jesús fue sepultado se halló realmente vacía en la mañana del primer día de resurrección. Hasta ahora no se ha descubierto ni una pizca de evidencia en las fuentes literarias, ni en la epigrafía, ni en la arqueología que nieguen esta afirmación. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿cómo podemos explicar el hecho de que la tumba estaba vacía? ¿Será posible explicarlo asignándole una manera natural o una causa natural a esto? Mi querido hermano y hermana, las dificultades para creer en la resurrección pueden ser grandes. Algunas personas pueden decir, no, no puedo creerlo, es algo increíble. Claro, porque es sobrenatural, porque es milagroso. Y es que cuando pasa algo sobrenatural, mi querido hermano y hermana, no tiene ningún tipo de explicación natural. Un milagro no tiene ningún tipo de explicación natural, porque un milagro es una intervención sobrenatural de Dios en un mundo natural. Eso es un ¿qué? Un milagro. Así que las dificultades para creer en la resurrección pueden ser grandes. Pero los problemas que soporta la incredulidad son aún más grandes. Así que quiero decirte lo siguiente, mi querido hermano y hermana. Las teorías que se ofrecen para explicar la resurrección basadas en causas naturales son débiles y más bien ayudan a fortalecer nuestra confianza en que realmente ocurrió algo llamado la resurrección. Y para eso vamos a evaluar el día de hoy dos de esas teorías. La primera teoría dice que el cuerpo de Jesús fue robado. La evidencia de una tumba vacía después de la crucifixión y sepultura de Jesucristo no prueba en sí que Jesús haya resucitado, dicen aquellas personas que dicen que el cuerpo de Jesús fue robado. Requiere entonces una explicación. Una explicación que se ofreció después de pocas horas de haber descubierto la tumba es la teoría que dice que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. El apóstol Mateo escribió este tipo de teoría en Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. Y voy a leerlo para ti el día de hoy. Algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y le evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y ese hecho se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy, dijo el apóstol Mateo. Así que la posibilidad de que la tumba de Jesús haya estado vacía porque los discípulos se habían robado su cuerpo, a primera vista parece ser algo lógico y también parece ser algo creíble. Sin embargo, cuando analizamos de una manera más profunda este tipo de teoría, encontramos grandes inconvenientes. Uno de esos es lo siguiente: si los guardias estaban dormidos, supongamos que todo el pelotón se durmió. ¿Cómo supieron que los discípulos u otros se habían robado el cuerpo si estaban dormidos? O sea, es algo absurdo creer que ellos durmiendo y luego, ay, sí fueron los discípulos, si estaban dormidos. Los centinelas dormidos no pueden atestiguar de lo que sucedió mientras dormían y creo que nadie podría hacerlo. Lo segundo, los soldados romanos eran ajusticiados por dormir mientras estaban de guardia, lo cual explica el informe de Mateo en el sentido de que los líderes religiosos le dijeron a los guardias, tranquilos, si esto llega a oídos, si esto se llega a oír en el procurador o el procurador llega a oír esto, entonces nosotros vamos a persuadirlo para que no les pase absolutamente nada. ¿Cuán aceptable es que todos los guardias de la tumba hayan decidido tomarse una siesta al mismo tiempo, sabiendo que les podía costar aún así la vida? Y es que quiero que usted entienda lo siguiente. Hace mucho tiempo atrás, en el año 100 después de Jesucristo, nació un hombre llamado Justino Mártir. Justino Mártir fue el primer apologista de la fe cristiana y él fue una de esas primeras personas que defendió a ciencia cierta la fe en la resurrección. En su resumen 49, número 16, enumera 18 faltas por las cuales un pelotón de guardia hubiera podido ser condenado a muerte. Entre estas se incluye el quedarse dormido o dejar sin guardia la posición que se le fue asignada. Así que por eso, a primera vista, no tiene mucho sentido el hecho de que todos se hayan quedado dormidos
y hayan permitido que el cuerpo de Jesús haya sido robado. Pero supongamos que ese día todos dijeron, bueno, vamos a echarnos una siesta, a sabiendas de que tenemos que estar aquí por si llegan los discípulos a robar el cuerpo, ya que los líderes religiosos habían dicho que lo van a robar, pero no importa, nos vamos a echar una siesta. Supongamos que todos se durmieron. Bueno, pensemos en lo siguiente. Pensemos que los ladrones tendrían que haber sido muy, pero muy particularmente muy sigilosos para que ellos no se despertaran. Recuerde que la piedra circular usada para sellar la tumba debe haber pesado entre 2 toneladas. Así que los ladrones habían tenido que pasar por encima del pelotón, por encima de ellos, sin que los guardias se dieran cuenta, hacer rodar la enorme piedra cuesta arriba por un canal, entrar en la oscura tumba y salir con el cuerpo. Y todo sin que se despertara ninguno del pelotón. ¿No le parece eso de por sí ya absurdo? Es absurdo definitivamente. La idea de que los discípulos se robaron el cuerpo mientras que los guardias romanos dormían es demasiado difícil de creer. El pelotón de soldados romanos no es el único problema con la teoría del cuerpo robado, mi querido hermano y hermana. Es también difícil imaginar a los seguidores de Jesús como los culpables del cuerpo robado. ¿Por qué? Quiero que considere lo siguiente. Primero, si hubiera requerido muchísima, pero muchísima valentía y aún así audacia para hacer frente a un pelotón de soldados romanos bien entrenados, que estuviesen dormidos y que se hubiesen despertado. Eso se requiere demasiada valentía. Y los discípulos, algunos de ellos no eran entrenados en el arte de la guerra, mi querido hermano y hermana. Según el registro histórico, muestra que los discípulos, en los días después de la muerte de Jesús, constituían un grupo deprimido y más bien cobarde, huyendo a primera señal de problemas, negando cualquier asociación o vínculo con Jesucristo. Vemos el ejemplo de Pedro. El apóstol Pedro fue un cobarde al negar a Jesucristo. ¿Por qué? Por temor al castigo, por temor al castigo. No es exactamente el cuadro de un grupo que se arriesga a ser arrestado por robar el cuerpo de su maestro. Tú puedes ver esto en Marcos capítulo 14 versículo 50, en Lucas capítulo 22 versículo 54 al 62, en Juan capítulo 20 versículo 19. Segundo, uno de los primeros testigos en la escena de la tumba vacía informó que los lienzos en que volvieron a Jesús estaban doblados y colocados con cuidado sobre la placa fúnebre. Tú puedes ver esto en Juan capítulo 20 versículo 5 al 8. Ahora, quiero que te imagines lo siguiente. Puedes imaginarte a los ladrones de tumbas tomándose el tiempo para desenvolver el cuerpo meticulosamente y colocar minuciosamente el lienzo sobre la placa de piedra. ¿Puedes imaginarte esto? Que lleguen los ladrones y dicen, bueno, pasamos por encima de la guardia romana, no se despertaron, movimos esta piedra de 2 toneladas de peso, que básicamente se movían entre 4 hombres. Esa piedra no se puede mover de otra manera, ni siquiera un hombre puede hacerlo. Y más encima hacen lo siguiente: vamos a quitarle al Señor Jesús toda esta tela encima y vamos a dejarla aquí, cuadrada encima de esta roca. ¿Usted cree que eso tiene sentido? No, mi querido hermano y hermana, eso no tiene ningún tipo de sentido. Según las explicaciones históricas, los discípulos no pudieron creer cuando oyeron la noticia de la tumba vacía. Número 3. Aparte de esto, los discípulos al principio no creyeron. O sea, los discípulos no eran personas como, oh, sí, resucitó a Jesús. No, ellos dijeron, dame evidencias. Es más, cuando las mujeres que fueron el día de la resurrección de Jesús a visitar a Jesucristo, la Biblia comenta que ellas miraron inmediatamente, no vieron el cuerpo de Jesucristo y fueron y hablaron a los apóstoles, a tal punto que ellos no creían. Y dice la Biblia que solo 2 apóstoles salieron corriendo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan salieron corriendo para mirar si era verdad lo que habían dicho ellas. No es que ellos creyeron a primera mano. Cuarto, ¿por qué los hombres que habían huido y se habían escondido cuando su maestro todavía estaba con vida, súbitamente habrían decidido ser valientes y robarse el cuerpo de su maestro? Y comenzar a divulgar una historia que sabían que los llevaría como resultado a arrestos, azotes y aún a la muerte. Eso no, por eso le digo, o sea, este tipo de argumento de que ellos robaron el cuerpo es completamente absurdo. Los discípulos no se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿a dónde fue? El registro histórico afirma que a las pocas semanas de la muerte de Jesús, sus seguidores estaban predicando públicamente la noticia de la resurrección.
Esto aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 24. Si el cuerpo de Jesús no resucitó y los líderes religiosos y políticos se robaron el cadáver, supongamos que entonces no fueron los discípulos, porque evidentemente ya lo vimos, no hay manera razonable de creer que los discípulos robaron el cuerpo, pero supongamos que los líderes religiosos robaron el cuerpo de Jesús, entonces hubieran podido sofocar rápida y eficazmente el naciente grupo de cristianos con solo pasear el cuerpo de Jesús por las calles de Jerusalén. Obviamente, hubieran dicho, no, mire, es que aquí está el cuerpo. O sea, lo que ustedes están diciendo es mentira, aquí está. Inmediatamente la fe cristiana se hubiera destruido desde sus inicios, mi querido hermano y hermana. Conclusión a esta teoría. Resulta claro que aceptar la teoría del cuerpo robado significa escalar una montaña de improbabilidades, mientras que las dificultades para creer pueden ser grandes, como lo destaca el reconocido autor George Hampson en su libro La resurrección y la vida. Lo absurdo para no creer es aún más grande. La segunda teoría que el día de hoy quiero plantearte a ti, mi querido hermano y hermana, es esta: la teoría de la alucinación. Si el cuerpo de Jesús no fue robado y no fue escondido, entonces, ¿qué más pudo haber pasado? Algunos dicen que lo que pasó fue que los discípulos alucinaron, o sea, creyeron que Jesús resucitó, pero realmente no resucitó. Esta teoría afirma que los que vieron a Jesús después de su muerte y sepultura en realidad estaban alucinando. Quizás pensaron que vieron a Jesús con vida, pero tales apariciones fueron el resultado de una alucinación o el poder de su sugestión. En cuanto a las alucinaciones, con frecuencia, mi querido hermano y hermana, las personas se equivocan, hasta se engañan acerca de las cosas que ven o lo que sucede. Pero hay ciertas características, mi querido hermano y hermana, acerca de las personas que alucinan que no concuerdan con los discípulos de Jesús. Y quiero darte el tipo de evidencia. Es extraño, mi querido hermano y hermana, que dos personas vean la misma alucinación al mismo periodo de tiempo, ya que una alucinación es sumamente individualista y extremadamente subjetiva. Eso es una alucinación. Ahora, imagínate, supongamos que dos personas ven lo mismo. ¿Cómo vas a explicar 500 personas a la vez viendo lo mismo? Explícame eso. Pero los relatos después de las apariciones de la resurrección de Jesús tienen otra cosa menos alucinaciones. Y puedes ver lo siguiente: Jesucristo se le aparece a por lo menos 500 personas. La Biblia dice que se aparece en 10 distintas oportunidades. La primera de ellas es a María Magdalena, Marcos capítulo 16 versículo 9. La segunda de ellas es a las mujeres que regresaban de la tumba, Mateo capítulo 28 versículo 9 al 10. La tercera es a Pedro, Lucas capítulo 24 versículo 34, y también se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 5. La cuarta es a los seguidores que van de camino a Damasco, Lucas capítulo 24 versículo 13 al 33. La quinta es a los discípulos y a otras personas. La sexta es a los discípulos incluyendo a Tomás, Juan capítulo 20 versículo 26 al 29. La séptima es a 7 discípulos junto al mar de Galilea, Juan capítulo 21 versículo 1 al 23. La octava es a más de 500 seguidores a la vez, 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. La novena es a Santiago, su hermano menor, 1 Corintios capítulo 15 versículo 7. La décima es a 11 discípulos en su ascensión, Hechos capítulo 1 versículo 4 al 9. Así que, mi querido hermano y hermana, otro factor en contra de la teoría de la alucinación es el registro de las invitaciones de Jesús a verificar su presencia corporal con ellos. Es que, mi querido hermano y hermana, Jesús no solo se apareció, sino también decía: tóquenme, pálpenme. Cuando Tomás, que no estaba con los apóstoles, supo que Jesús había resucitado, Tomás dijo: no voy a creer hasta que no palpe el cuerpo de Jesús, hasta que no meta mi mano en sus llagas y mi mano también en su costado. No creeré hasta que no vea eso. Así que la teoría de la alucinación es definitivamente absurda en todo el sentido de la palabra. ¿Qué más nos queda? Millones y millones de personas razonables e inteligentes han hallado en la resurrección física de Jesús la más
posible explicación de los hechos y han encontrado no solamente una explicación del pasado, sino también una esperanza para el presente y para el futuro. Y es que cuando usted tiene la esperanza en la resurrección, usted ve cualquier cosa que le sucede en comparación con el propósito de Dios para su vida. Usted no se va a dejar llevar por la tribulación. Usted no se va a dejar llevar por la adversidad. No, porque la esperanza en la resurrección, al ver las evidencias se las ofrezco el día de hoy para que usted tenga aliento en su fe, para que usted diga, sí, definitivamente Jesucristo resucitó de los muertos. Bueno, hay algunas personas que definitivamente no creen, no porque no haya evidencias suficientes para creer, sino más bien es porque suprimen o hacen una supresión de la evidencia. Tenemos a un gran filósofo y matemático ateo llamado Bertrand Russell, que nació en el año de 1872 y murió en el año de 1970. Él dijo, y alguna vez alguien le preguntó, si usted se encontrara con Dios cuando muriera, ¿qué le diría para justificar su incredulidad? Él dijo, le diría que no me dio suficientes evidencias. Así que el problema, mi querido hermano y hermana, no es las evidencias. El problema es la supresión de ellas porque tenemos la evidencia. Jesucristo resucitó de los muertos. Así que el día de hoy me encantaría que usted viera lo siguiente. La resurrección es un hecho histórico, irrefutable. Y la resurrección, mi querido, es la explicación más racional a los acontecimientos que pasaron después de ella. Discípulos que murieron por decir que Jesucristo había resucitado, perdieron sus casas, perdieron todo, su reputación por decir que Jesús resucitó. Y es que déjeme decirle algo que es interesante. Alguien tal vez de pronto moriría creyendo una mentira, pero alguien difícilmente moriría por una mentira sabiendo que es una mentira. Nadie en su sano juicio haría semejante cosa. Así que la resurrección nos da esperanza, nos da fuerza, nos da confiabilidad. La resurrección nos muestra que Dios tiene un plan para el mundo y para cada uno de nosotros como individuos. Y no somos, como dijo el filósofo Jean-Paul Sartre, burbujas vacías que flotan en el mar de la nada. No. No estamos en un crucero sin propósito y sin destino. No, estás aquí en la tierra porque Dios tiene un plan para ti, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti, para los tuyos. Así que el día de hoy puedes tener plena esperanza en la resurrección. Y al tener esta esperanza, mi querido hermano y hermana, serás libre de la sujeción al tiempo. Ya no serás más esclavo de unos cuantos años más de vida. Ya no. Así que los desastres y los problemas que te afectan en este tiempo ya no te afectarán como a otras personas. ¿Por qué? Porque tienes una gloriosa esperanza en Jesucristo y en su resurrección. Y quiero terminar con esto, mi querido hermano y hermana, el día de hoy. Usted tiene que entender esto. La esperanza está en la mente, la esperanza está en el futuro, pero la fe está en el corazón. Usted puede mirar las evidencias, pero aún así necesita tener fe. Y es que la fe, mi querido y mi querida, no se basa en una idea ilusoria. La fe se basa en la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe y nuestra esperanza se basa en la resurrección de Jesús. Y quiero decir esto porque me parece muy importante. Usted no puede sustituir lo uno por lo otro. Usted no puede sustituir la esperanza por la fe. El día de hoy tal vez usted al escuchar este argumento y los dos argumentos en contra de la resurrección, usted tendrá el día de hoy más validez su fe, tendrá más esperanza. No obstante, usted necesita hacer un cambio radical el día de hoy. Usted necesita reemplazar la esperanza por la fe. Y quiero decirte esto. Quiero darte un ejemplo. Algunas personas cuando oran y cuando hablan con Dios dicen, Señor, yo creo que lo voy a recibir. Ok, yo entiendo esta expresión. Señor, yo creo que lo tendré, pero eso no es creer, eso no es fe, eso es esperanza, porque la esperanza se basa en el futuro, el creer es el ahora. Así que usted el día de hoy puede recibir lo que la provisión de Dios tiene para usted. Y es que la fe, mi querido hermano y hermana, se basa en la palabra de Dios. Y quiero leerte esto en esta hora. Marcos capítulo 11, en el versículo 24, Jesús les dijo lo siguiente: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será que suya. O sea, el creer viene primero y después viene la manifestación de Dios. En este momento, cuando Jesús resucita, los apóstoles exigían evidencias, y yo entiendo las evidencias. Pero una vez presentadas las evidencias, Jesús también dijo, es necesario que crean. Así que el día de hoy también te digo,
que si quieres levantarte de cualquier tipo de estado emocional malo o atípico o desanimado, puedes hacerlo tomando las evidencias y yendo a la Biblia, yendo a la palabra de Dios y buscando al Señor y tomando lo que la palabra de Dios dice que tienes por la fe en Cristo Jesús. Y es que la fe es plena confianza en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará. Dios puede hacer el día de hoy un milagro contigo de manera increíble. Y es que, mi querido hermano y hermana, cuando tú comprendas que la palabra de Dios no es solo un sinnúmero de promesas, sino más bien es una fuerza viva que lleva dentro de sí el poder para hacer que esas promesas se hagan una realidad en tu vida, entonces tú harás exactamente lo mismo que yo hice años atrás. Coges inmediatamente la palabra de Dios, la estudias, la lees, la meditas, luego la guardas o la llevas a tu trabajo, la llevas en tu carro, la escuchas, porque es que la palabra de Dios da en tu vida semillas de fe. Semillas de fe para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para ti, para los tuyos. Tal vez alguien que me esté viendo en este momento tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia. Bueno, puedes el día de hoy recibir la sanidad para tu enfermedad o tu dolencia. Puedes el día de hoy recibir consuelo en Dios cuando basas tu fe en la palabra de Dios. Jesús dijo, si ustedes creen que lo han recibido, será suyo. Y quiero concluir con este testimonio. Hace años atrás, cuando me encontraba estudiando en la universidad, papá sufrió un repentino accidente. Papá, que es el pastor también, y que en ocasiones también le digo mi viejo, se encontraba bajando de un bus, y mientras bajaba vino un motociclista y ¡pum! Le arrolló. Cuando le arrolla, papá dice que sale volando a algunos metros de distancia y se levantó con un terrible dolor. Papá dice que gracias a Dios, ese día no le pasó mayor cosa. Él se revisó y cuando no vio que había algún tipo de sangre o alguna evidencia de sangre. Él dijo, bueno, no estoy mal, Dios me guardó, gracias Señor Jesús. Pero cuando llegó a la casa, sentí un extraño dolor por este costado. Y se revisó y se dio cuenta que tenía sumida algunas costillas. Cuando él vio esto, él dijo, vaya, esto sí fue más grave de lo que pensamos. Yo llego a la universidad y veo a mi viejo y lo veo así enfermo y digo, papá, ¿qué tienes? Y él me explica, fue una moto la que me estrelló, hijo. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Y ese día determinamos como familia orar. Ese día oramos. Señor, te pido que seas sanando, papá. Oramos de la siguiente manera. Yo oré con todo mi entusiasmo y dije, Dios, sánalo. Y me imaginaba en mi manera de pensar, me imaginaba que si terminamos de orar inmediatamente mientras que orábamos, el Señor venía, ¡pum!, le sanaba sus costillas. Abro mis ojos y me llevé una grandísima sorpresa. Papá no había sido sano en ese momento. Así que yo dije, bueno, seguramente en la noche mientras que papá duerme, entonces viene el Señor y ¡pum!, le saca sus costillas y lo sana. Bueno, así que el otro día me levanté muy apresurado y le dije, papá, ¿qué tal? ¿Dios ya te sanó? Y papá dijo, no, aún no ha venido la manifestación. Papá siempre una persona muy sabia. Yo dije, ¿en serio? Bueno, esperé así 5 días y no vino la manifestación. Así que dije, no, definitivamente Dios no lo sanó. O sea, Dios está muy ocupado con otras personas que tienen más intimidad, más comunión con Él, que no con mi papá. Así que en ese día yo sentí que perdí la esperanza, porque recuerda esto, la esperanza te mantiene vivo pensando en lo que Dios va a hacer, pero la fe recibe ahora. Perdí mi esperanza y por consiguiente, pues también perdí mi fe. Dije, bueno, ya no recibió, entonces ya no va a recibir nunca. Pasaron 7 días, mi querido hermano y hermana, 7 días. Y al 7º día, papá se levanta con un terrible dolor, no había podido dormir durante 7 días y va a su cuarto de oración y dice, Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque hace 7 días atrás oramos con mi familia, porque tu palabra es la verdad, porque tú has muerto por mí. Porque claro, cuando tú entiendes la resurrección, tú entenderás que todo lo que se dice después de ello y antes de ello queda completamente válido, queda completamente sólido, porque la fe es sustancia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En algunas versiones, en vez de certeza, dice sustancia. Y papá dijo, Dios, yo te doy gracias, te alabo porque me sanaste. Si uno le hubiese preguntado, papá,
Pero papá, no eres sano. ¿Cómo que gracias porque me sanaste? Papá estaba declarando las cosas que no son como si fueran, y eso exactamente fue lo que dijo Jesucristo. Si quieres el día de hoy recibir algo de parte de Dios, no puedes solo esperarlo, porque esperar no trae los resultados. Tienes que creerlo en tu corazón. Papá inmediatamente dice, Dios, gracias, se fue, se bañó, y mientras se peinaba, papá dice, y esto fue lo increíble, porque mientras me estaba peinando, sentí como una mano entró y ¡pum! Me sacó una costilla, luego ¡pum! Me sacó la otra y luego otra. Tenía 3 costillas subidas. ¿Qué le había dicho el doctor? Bueno, papá había ido al fisioterapeuta y el fisioterapeuta le dijo, doctor, no hay manera, no hay manera. La única manera de sacar esas costillas es haciéndote cirugía. Papá dijo, no, yo no voy a dejar que me hagan cirugía, no, yo voy a creer a la palabra de Dios. Y al 7º día, papá recibió su sanidad. Claro, entenderás que yo era como uno de esos discípulos de Jesucristo. Hasta no ver, no creer. Así que inmediatamente le dije, papá, por favor, muéstrame la evidencia. Y él dijo, claro que sí, ven para acá, hijo. Inmediatamente me mostró, se levantó su camiseta y ahí estaba, completamente sano. Así que el día de hoy quiero que cambies tu manera de pensar. Quiero que cambies tu manera de creer. No es creer esperando algo el futuro, es creer en el ahora de Dios. Eso es fe. Si quieres recibir algo de parte de Dios, cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo lo haces? Sembrando la palabra de Dios, orando constantemente, leyendo la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, entonces siembra semillas de fe a su corazón, y es allí cuando usted recibe la respuesta, por la fe, no por la esperanza. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias por mi querido hermano y hermana que me escucha o me ve en este momento. Señor y Dios, yo ya hablé lo que tú me dijiste que hablar. Ahora te pido que tú seas fluyendo sobre ellos y sobre ellas. Señor Jesucristo, que ellos entiendan que la fe es necesaria y es vital para relacionarse uno contigo. Que uno puede ver evidencias, claro que sí, que las evidencias nos inspiran, obvio, pero aún así nos dices que tenemos que tener fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dices que sin fe es imposible agradarte. Así que todo aquel que se acerque a ti crea que le hay y que eres galardonador de los que le buscan. Te pido que el día de hoy, mi querido Señor y Dios, les des esperanza y fe a mis queridos hermanos y hermanas, pues los dos vienen de la misma fuente, que es de ti, Señor, y desde la resurrección. Te pido que hoy les fortalezcas en su ser interior por el poder del Espíritu Santo, y que también sanes a los enfermos. En el nombre de Jesús, pon tu mano donde te duele en este momento. Pon tu mano, sea en tu cabeza, en tu estómago. Si alguien que me ve o me oye tiene COVID, entonces pon tu mano y declara lo siguiente: en el nombre de Jesús declaro que estoy completamente sano. No por sí, no por mí, sino porque la Biblia lo dice, y la fe en la palabra de Dios es lo que obra resultado de eso. Pon tu mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Fuera toda enfermedad, pues la Biblia dice que por las llagas de Jesús has sido completamente curado o curada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, te amamos, Dios te ama, y nunca se te olvide esta gran verdad. Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.